Nos quedan 40 minutos de clase para la clase parte 2, ¿no? Que es la continuidad de lo que estábamos viendo sobre arquitectura, estilos, enfoques, patrones, tipos de arquitectura. Vamos a profundizar un poco más de ello y vamos a entender, Algo burda difícil, una imagen. sorry, ajá, sobre ese tema de los conceptos y bajar un poco en los patrones de arquitecturas que además están muy casados con los frameworks, ¿verdad? Vamos a refrescar de nuevo MPA y SPA. Entonces veamos acá. Empezamos. Entonces eso es lo que vamos a ver en este momento. Vamos a ver tipos de arquitecturas, componentes, client-side, herramientas de desarrollo, diagrama de arquitectura que en esta semana, la semana que viene, a mediados de la semana que hoy es miércoles, la semana que viene, el día viernes, la idea es que hagamos aquí un draft. Si ustedes quieren mandar una foto, sería suficiente, pero si quieren utilizar herramientas más evolucionadas, de hecho, esto está asociado a una de las entregas de proyecto, que es la entrega número 4. Sí, de S4 exacto. Arquitectura está asociado a la entrega número 4 del proyecto que tiene que ver con los diagramas y la idea es que lo vayamos haciendo como un bajo nivel en este momento, que puede ser con lápiz y papel, tomar una foto y mandarla, lo pueden mandar por WhatsApp o si no, la montamos en el aula virtual. De acuerdo a lo que quieran ustedes, la verdad que los dos canales los estamos utilizando. ¿Ok? Entonces, ese es el ejercicio al final de esta clase. A diferencia del anterior, que hablamos de tipos, categorización, más de teoría de definición, en este caso vamos a ver algunos temas prácticos de diagramación. ¿Por qué? Porque la diagramación es un elemento importante dentro de la comunicación entre las áreas y hay diferentes estilos de diagramas. De hecho, en ATI uno los vieron y entregaron unos, creo que tres diferentes. Esta vez igualmente van a entregar, es un entregable que van a tener en todo proyecto, los diagramas de arquitectura, de despliegue, de componentes, etcétera. Entonces, bueno, refresquemos como concepto general que la arquitectura en general de un sistema se define por los componentes que interactúan entre sí. Y esos componentes pueden ser técnicos o pueden ser físicos o pueden ser, digamos, existen diferentes tipos de componentes en esa interacción. En el software, la estructura fundamental de un sistema está conformada por sus componentes y la relación entre ellos. Definir la arquitectura de un software implica tomar decisiones importantes sobre la organización, el diseño y el sistema, estableciendo un marco guía para su desarrollo, que era un poco de lo que veníamos hablando. Veníamos hablando de que nos ayuda a tener orden en nuestros componentes. Vimos anteriormente que existen tipos de arquitectura como la monolítica, que es una única aplicación indivisible grande, donde todos los recursos trabajan hacia resolver eh, esos recursos, todos esos recursos de nuestro servicio van hacia resolver, ok, ya entró, resolver todos los componentes de mi software en un solo aplicativo, mientras que microservicio se divide la aplicación en pequeños servicios autónomos. Por otra parte, existen las arquitecturas de capa, donde se separa la aplicación de capas funcionales en la parte lógica de presentación y acceso de datos, este es MVC en sí, orientadas al servicio, como son SOAT, basadas en el uso de servicios reutilizables para entregar entre sí, y ahí lo que te dan es una firma donde tú te comunicas. La de eventos, que es un evento de comunicación de cambios de estados de componente. La microkernel, que vimos que se utiliza mayormente para sistemas operativos, o la de servicios web como RESTful y SOAT, servicios expuestos a través de protocolos web. Entonces, esto es un poco el resumen de la clase anterior. Ahora, sobre los tipos de arquitectura, también tenemos arquitecturas de cliente-servidor, donde hablamos de un modelo fundamental donde el cliente solicita recursos y el servidor los proporciona. En esa interacción existe
un funcionamiento que es clave en las aplicaciones web y permite la separación de responsabilidades. Hemos hablado de que hay aplicaciones fuertemente hacia el lado cliente y fuertemente donde el servicio, el servidor es el que tiene el control, ¿no? Que dependiendo de la característica de la aplicación, entonces hay un peso hacia el servidor o un peso hacia el cliente, pero que en general siempre están los dos componentes o los dos autores interactuando. Aunque sea una aplicación muy interactiva, donde todo está a nivel del front, donde es un manejo de contenido, por ejemplo, siempre va a haber un servidor que ejecute ciertas acciones. Por otro lado, aunque sea un servicio muy pesado porque tiene mucha seguridad, un sistema bancario donde toda la lógica está hacia el lado del servidor y es muy poco lo que responsabilidad la que se da al cliente, siempre vas a tener un browser recibiendo la información que el servidor procesa. Entonces, aunque hay un balance, esto es como este juego del sube y baja, donde tienes o la balanza o la balanza de la justicia, o se inclina para un lado o se inclina para el otro. Incluso pueden haber aplicaciones donde hay un balance entre el cliente y el servidor, pero siempre van a estar interactuando los dos. ¿Ok? Cuando hablamos de los componentes básicos del client side, eso comprende arquitecturas y los componentes del lado del cliente y es vital para desarrollos de aplicaciones web efectivas. Y en ese tipo de casos, el mayor peso lo tienen el HTML, el CSS, el JavaScript, junto con herramientas de framework que permiten crear experiencias de usuarios excepcionales en entorno digital, que en ese caso son aplicaciones mucho más interactivas que otras, ¿no? Que las que podrían ser una donde tengamos la parte fuerte desde el lado del servidor. Eh, Estos componentes que ya mencionan, ya ustedes han manejado, ya conocen, donde decimos que el HTML es básico, es fundamental, proporciona los elementos básicos para el encabezado, párrafos, enlaces. Tenemos que saber conocer los tags, tenemos que conocer los tags de HTML en HTML5, además más evolucionados con el manejo de videos, el manejo de response, todo este tipo de cosas a nivel de HTML, lo que es el CSS y lo que es JavaScript son componentes que son fundamentales para el desarrollo en client-side. A nivel de CSS, lo que es el estilo, el diseño de las páginas, cómo se van anidando las páginas a nivel de diseño, cómo debemos utilizar los tabs, cuando una característica gráfica es heredada por otra. Esto es importantísimo porque nos va a permitir personalizar las apariencias, no solo a nivel de colores, fuentes y layout y mejorar la usabilidad y estética, sino también para poder hacer implementaciones limpias donde de alguna forma se hereden el estilo general de nuestro aplicativo. Entonces, son básicos, elementos básicos, al igual que JavaScript, cuando trabajamos a nivel de aplicaciones que van a estar centralizadas en cliente a nivel del front. Con JavaScript, que es un lenguaje para crear interfaces de usuario, gestionar presentación y proporciona interactividad, también sabemos que mejora la experiencia de usuarios de las aplicaciones. Hoy en día tenemos TypeScript, que es una manera más estructurada de programar que luego se traduce en JavaScript. Y JavaScript cada vez más cerca de lenguajes estructurados. Hay ahorita una cantidad de comandos, de instrucciones que nos ayudan a que sea un lenguaje más limpio dentro de lo que es el client side y que debemos entonces ponernos al día para poder lograr aplicaciones que logren su objetivo con niveles adecuados de mantenibilidad. Ok, los frameworks y las librerías como React, Angular y Vue facilitan el desarrollo del lado cliente. Hay unas que tienen más foco hacia el lado de server y React, Angular y Vue también lo hacen porque son también multiplataformas.
No solo podemos desarrollar páginas web con ellas, sino también desarrollar aplicaciones mobile. Estas herramientas proporcionan estructuras y funcionalidades predefinidas y eso forma parte de la investigación que ustedes van a realizar y que nos va a permitir entender cómo interactuar con esas librerías, optimizando los procesos de creación y mantenimiento de las aplicaciones. Las herramientas de desarrollo son esenciales para el proceso de creación de aplicaciones web. Incluyen editores de códigos, herramientas de depuración, sistemas de control de versiones y van a ayudar que podamos optimizar los flujos de trabajo y colaboración eficiente. Son indispensables para trabajar cada componente. Cuando hablamos de procesos de creación de aplicaciones web, también recordemos que aunque tengamos estos frameworks, ellos trabajan en un ecosistema. No necesariamente, digamos, podemos tener los frameworks, podemos tener las librerías, pero si no escogemos un IDE adecuado para integrarnos con ella, va a ser complejo, ¿no? Va a ser más complejo que nosotros hagamos el desarrollo. Si no tenemos un Git donde manejemos las versiones y podamos hacer el empaquetado y lo que hemos hablado en varias oportunidades y que y vamos a seguir mencionando, que tiene que ver con el IC y el DES y ID y la integración continua y el despliegue continuo, si no logramos hacer un balance de todo ese ecosistema, ni con el mejor framework que trabajemos, vamos a lograr una aplicación que sea escalable y que podamos desplegar de manera fluida. Actualmente, las tendencias son hacia Progressive Web App PBA. ¿Por qué? Porque este tipo de aplicaciones son multiplataforma, multi-browser, em, multidispositivos. La idea un poco de estos nuevos enfoques es que la accesibilidad y la implementación de arquitectura sin servidor, trabajar un poco offline, aunque siempre va a haber presencia del servidor, que nosotros podamos trabajar a través de comunicación además bidireccional cliente-server. Y la idea también es que se busca mejorar la experiencia de usuario y la eficiencia de desarrollo. Las aplicaciones PBAS nos permiten adaptabilidad y portabilidad. Y eso, además, si como desarrolladores tenemos páginas que cumplen con esas dos características, también a nivel empresarial existe un interés de este nuevo enfoque, pues también disminuye costos. Sobre los diagramas de arquitectura, son estrategias de implementación que deben enfocarse en modularidad, reutilización, mantenibilidad y integración. Evidentemente, los diagramas de arquitectura son una herramienta de comunicación entre cada una de las partes, tanto de desarrollo como del cliente. Nos ayuda a mejorar prácticas y estrategias y nos lleva a un proceso de desarrollo más exitoso. La parte del diseño de arquitectura son entregables que generalmente se le dan al cliente para que entienda cuál va a ser el ecosistema del producto. Pero también tiene que ser un proceso de comunicación entre las áreas como desarrollo, como QA, como DevOps, para lograr preparar los entornos antes del mismo proceso de desarrollo. Nos permiten entender cuáles son las necesidades físicas de hardware que se van a requerir y cuáles son los software que vamos a tener que instalar en cada uno de nuestros equipos. En diferentes contextos, un DevOps le interesa entenderlo para poder definir cuál es el kit de versiones del software que debe tener, por ejemplo, nuestro componente Docker. El QA igualmente para poder alimentar un release node o para mantener el documento de versiones o para poder identificar en los planes de prueba cuáles son las versiones con que debe trabajar a nivel de software o un manual de usuario en el caso del área de operaciones, de métodos y a nivel de desarrollo es el mismo convenio. Entonces, los diagramas de arquitectura son un elemento
fundamental, clave en la comunicación de todo el equipo. Es crucial seguir mejores prácticas al crear un diagrama. Existen técnicas que ya hemos visto en asignaturas como lo son ATI 1 y otras, donde hablábamos de UML y diversos métodos. Esto incluye que esos métodos nos ayudan a mantener claridad, símbolos estándar, actualización, que sean fáciles de hacer y que sean comprensibles. Aunque yo les voy a hacer y hablar con la mayor sinceridad, uno encuentra mucha variabilidad. Pero lo importante es que nosotros tengamos claro cuál es la mejor forma de hacerlo y la manera correcta de hacerlo. Y para poder también leerlos, ¿no? Esto es como un lenguaje, ¿no? Como aprender a hablar francés, italiano, alemán o inglés. Si los diagramas no tienen un estándar claro para poder, tanto cuando los creas como cuando los lees, la comunicación en el equipo se puede distorsionar y no quedamos muy claros de cuáles son los componentes de un sistema. Aunque existen diferentes tipos de diagrama, este de componente que tiene que ver con los diferentes elementos, esta tal cual componentes y sus iteraciones, los de despliegues, que esto hablan un poco más del hardware y del software, los de clase, en particular cuando trabajamos con lenguajes orientados a objetos y todos se manejan las herencias, diagramas de secuencia, diagramas de actividad y diagramas de paquete. Paquetes y clases tienen que ver mucho con desarrollo orientado a objeto, mientras que el de despliegue lo maneja muchísimo más el DevOps, viene de desarrollador Ops de operaciones, desarrollador de operaciones, y muchas veces se entregan dentro de la propuesta inicial del producto, puesto que también lo que tiene que ver con hardware, y bueno, en algunos casos software, en el caso de hardware, los equipos que se van a alquilar, cuáles son a nivel de la nube o si se van a cobrar software, hardware físico. Y a nivel de software, por ejemplo, si es una base de datos tipo Oracle, si tiene costo, son elementos que deben reflejarse dentro de un diagrama de despliegues, mientras que estos que están más abajo son más propios. Un diagrama de clase puede ser de alto nivel y va más hacia el cliente. Por ejemplo, cuando hablábamos de los componentes del software a desarrollar un sistema de contable, inventario, pueden ser un poco más teóricos, mientras que estos que están acá sí son mucho más hacia los desarrolladores. ¿Ok? Entonces, fíjense que esto no es UML, esto no cumple en líneas generales, con un estándar un poco, a ver, te muestro por los sitios. Aquí ya veo varias respuestas sobre los diferentes arquitecturas. Lo vamos a leer luego de aquí de la clase, a ver si nos da tiempo de hacer también los diagramas. Fíjense que este diagrama, por ejemplo, no es un diagrama. Los diagramas de empleo son ideales para utilizar imágenes alternativas para los objetos que el elemento representa. Fíjense que este no cumple 100% lo que es UML. Sin embargo, este es un diagrama real de un sistema desarrollado por una empresa de tecnología. La primera parte incluso tiene códigos de características físicas del hardware, que aquí por ejemplo dice 1024 megas, tal vez no se ve tan claro, pero en este otro caso habla más de base de datos, de si vamos a tener el servicio en la nube, y nótese que este es más de arquitectura y este es más de despliegue. ¿Por qué? Porque este tiene características del hardware y este tiene características de los componentes técnicos a desarrollar e incluso de los actores, como un diagrama de uso tal vez, de los actores del sistema, donde aquí, por ejemplo, tenían un balanceador, un servidor de un balanceador, y aquí varios servidores, uno, dos, tres, cuatro, que todos van hacia la misma base de datos. Entonces, ¿qué hace un diagrama de arquitectura? Refleja la interacción. Y ya por aquí podríamos identificar cuántos equipos se requieren, un diagrama diagrama de despliegue de la arquitectura, también llamado, nos va a permitir establecer
qué necesidades físicas se tienen y cómo se interactúa en el sistema. Bueno, hasta aquí estamos claros en el tema de los diagramas, porque ese es uno de los entregables que vamos a tener tanto en proyecto como el día de hoy. Vamos a hacer un diagrama borrador de arquitectura de alto nivel de las propuestas técnicas y los componentes que aplicarían para desarrollar una aplicación web. Y dentro de la entrega de proyecto, vamos a hacer la entrega de tres diagramas, que son el diagrama de despliegue, diagrama de componentes y el diagrama de flujo de datos, que cuando dice avance de clase se refiere precisamente a estas dos clases. Se tiene claro por aquí que además esto es un reforzamiento de lo que vimos en ATI 1. Todos estamos claros, manitos arriba, para continuar entonces con los patrones. Si no hay dudas, no hay dudas, todos claros. Ok, ok, ok. Ok, listo. Los patrones de arquitectura de software, por su parte, a ver, déjenme ampliar un poquito aquí para que, trate de ampliar un poquito para que se vea mejor el diagrama. Vamos a irnos para ahora. Estas sí son, ya son letras. Ok. Los patrones de arquitectura de software son soluciones reutilizables y probadas para problemas comunes en el diseño de software. Actúan como plantillas de los arquitectos de software y pueden seguir para construir aplicaciones robustas y eficientes. Son soluciones reutilizables para problemas comunes en el diseño de software. Así como vimos patrones de desarrollo, ¿verdad? Que ustedes ya lo han visto en otras materias, así como existe un algoritmo óptimo para hacer ordenamiento, o existe el algoritmo para manejar notificaciones, o vimos el algoritmo de Factory para poder hacer cadenas de pruebas. También existen si hago a veces breves porque veo que hay mensajes y valido si es pregunta o es alguna respuesta de lo del reto, ¿ok? Em, También existen patrones para la arquitectura. Entonces, lo hemos visto con anterioridad, aquí vamos a profundizar un poco y refrescarlas, ¿no? Los frameworks nos casan con ciertos patrones de arquitectura. Por eso es importante entenderlos, porque si vamos en contra de ellos, se nos hace más complicado el desarrollo. El básico y fundamental es el modelo vista controlador, donde es uno de los más utilizados en aplicaciones web, donde separamos la lógica del negocio, la interfaz y la gestión de datos. Y esto facilita la mantenibilidad, pero también tiene un tema de seguridad porque al separar las responsabilidades, la parte del modelo está resguardada. De hecho, de las cosas que más se resguardan en las áreas de negocio es eso, el modelo de datos. La data tiene un importantísimo inherencia, es un factor sumamente crítico dentro de lo que es el resguardo de aplicaciones web. Está el patrón MVVM, que tiene que ver con modelo Vista View Model MVM, y es especialmente popular en aplicaciones que utilizan Framework como Angular y React. Fíjense que aquí, vista a vista, permite una mejor vinculación con los datos y facilita la implementación de interacción de usuario y la lógica de prueba. Ayuda a mantener la presentación separada. Este es el que utiliza React y Angular, y me parece que Vue también trabaja con este patrón. Otro caso, por ejemplo, el patrón Flux es una arquitectura unidireccional de flujo de datos, ideal para aplicaciones de una sola aplicación de manera predecible y simplifica la página. Este patrón ayuda a gestionar el estado de depuración. Es ampliamente utilizado en aplicaciones que requieren un manejo complejo de estado. Es como un workflow. Este patrón se utiliza cuando manejamos aplicaciones que manejan flujos de aprobación, como un workflow dentro de lo que es el concepto principal del negocio o el requisito. ¿Cuáles son los beneficios del manejo de patrones?
son soluciones ya practicadas, ya que sabemos las ventajas y las desventajas. Implementar patrones de arquitecturas efectivos en aplicaciones web del lado del cliente ofrece múltiples beneficios. Mejora escalabilidad, facilita mantenimiento y permite mayor colaboración entre desarrolladores. ¿Por qué? Porque es un código que se comprende, que se entiende, que ya se conoce. Cuando ya nosotros vemos que algo está estructurado de cierta manera, como programadores podemos debuguear el código de una manera más sencilla, hacerlo crecer de una manera más práctica. Estos patrones son esenciales para adaptarse a la necesidad cambiante de los usuarios y de los requisitos. Entonces, esta estandarización de patrones en nuestro código nos ayudan a tener una manera más sencilla de crecer y mantener nuestro código. Es como el lenguaje no hablado en el cual todos los programadores entendemos por qué ese código está hecho de esa forma, ¿ok? Es un poco coartar esa creatividad, pero para tener orden en nuestro código a través de esos patrones. Ahora bien, hablamos antes sobre el enfoque de la arquitectura. Las estrategias o métodos utilizados para estructurar y organizar una aplicación o sistema mientras que los tipos de arquitectura son grandes categorías como los sistemas están estructurados como monolítica, microservicios. El enfoque de la arquitectura es más específico, es cómo implementar esa estructura. En el enfoque que elijas depende mucho de los requisitos específicos de tu proyecto. Entonces, aquí refrescamos que hay tres cosas: patrones, enfoque y el tipo de arquitectura. El tipo de arquitectura, el macro, lo grande. El cómo decidir, no, el edificio va a tener columnas cuadradas o columnas redondas y va a ser alto, digamos. Ese es el todo. El enfoque es cómo yo voy a resolver mis problemas en general. Y los patrones son pequeñas soluciones para cada uno de los elementos que voy a resolver dentro de mis componentes de requisitos. Entonces son los tres niveles que hemos visto y bueno, la idea es un poco refrescarlo. Mientras que el enfoque arquitectónico de Multipage y Application MPA nos da una solución para los casos en que necesitamos separar eh, responsabilidades y modular, haciendo las cargas completas de página. El Single Page Application nos ayuda a tener una aplicación web donde una sola página resuelve y que sea actualizada directamente mediante JavaScript, donde toda la lógica está en el cliente. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la necesidad de nuestro producto, de nuestro proyecto, de nuestro desarrollo, el requisito, nosotros deberíamos poder entender cuándo vamos a hacer una implementación Multi-Page Application o cuándo vamos a hacer una implementación SPA. Vale acotar que no son 100% excluyentes. Tú puedes tener un sistema donde tu política general trata de resolver temas donde vamos a utilizar Single Page Application, pero en algún punto tener algún componente o un módulo, y por eso es que microservicio está funcionando también, porque entonces resuelven cosas diferentes, de formas diferentes, con enfoques arquitectónicos diferentes, pero en componentes de manera separada. ¿Ok? El enfoque SPA, la aplicación de una sola página SPA, este enfoque mejora la experiencia de usuario porque todo está como hacia el cliente, es más interactiva, ¿cierto? Mientras que se dicta cómo se organiza y se gestiona el contenido, ¿ok? En el enfoque se mejora la experiencia de usuario porque se reduce el tiempo de carga, porque todo está en el front. Mientras que en el enfoque Component Base se encapsula la lógica y la presentación. Este enfoque es el patrón basado en componentes. Permite la creación de componentes reutilizables como React y Vue. Son ejemplos de este patrón. Mejoran la organización de código y facilita la colaboración de equipo de desarrollo del framework. Vale acotar que los frameworks son también desarrollos, por tanto, ellos también respetan o tienen un enfoque, un tipo de arquitectura, un patrón de arquitectura, ¿ok? Entonces, y bueno, y les decía que según como ellos están desarrollados, nos forzan de alguna forma a nosotros también a, a utilizar esos patrones, a seguirlos para ir en la misma línea del propio framework. Y en resumen,
Bueno, tenemos que tipos de arquitectura, grandes categorías, monolíticas, microservicios, enfoque de arquitectura,